En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a este viernes contentos en este caminar de mayo, mes de María, en sus manos santísimas. Te encomendamos, Señor, todos nuestros pasos, sobre todo nuestra peregrinación, de la vida hacia tu encuentro y de los lugares que nos permites visitar en tu nombre, para llenarnos de tu presencia, de tu bendición y de tu paz. Gracias, Señor, por esta etapa de bendición, de fortaleza, de paz. Que todo lo que nos acontezca sea por bien para nosotros en crecimiento de tu nombre. Y las pruebas que debamos de vencer, sabemos que no las otorgas más allá de nuestras fuerzas o capacidades, porque nos das todos los terrenos según tu voluntad en que podemos vencer. Unidos como hermanos, nos encomendamos a tu presencia, nos encomendamos a Santa María. La oración siempre es fuerte y nos une en el camino de la vida. Bendice a todos los hermanos que han tenido grandes oportunidades de evangelización y que no han perdido el tiempo, que se han esforzado, aun con todo en medio de las circunstancias, continúan dando infinito amor al mundo. Enamóranos más de tu paz, de tu cruz, de tu bendición, de tu Santa Madre, de tu Iglesia. Que la tratemos con la dignidad necesaria, porque es la que nos lleva también al encuentro contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Estamos en Espíritu Canal. ¿Cómo les va? Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber dado y traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes porque yo volveré a verlos. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy es muy importante una lectura continuada donde el Señor insiste en que nuestra tristeza se transformará en alegría, pero una alegría que tiene un sentido, un argumento fuerte, y pone de ejemplo algo hermoso: una mujer que va a dar a luz. Obviamente al principio tiene miedo, toda mujer embarazada vive muchos cambios en su cuerpo, situaciones de dolores, cosas extrañas, el miedo, el riesgo, nacerá, no nacerá, qué pasará, pero ¿cuál es la recompensa al final? Tener a su hijo en sus brazos. Toda mujer que tiene a sus hijos dicen que hasta los dolores de parto desaparecen cuando tiene por primera vez a su hijo en sus brazos. Esto nos conlleva a decir que sí vale el esfuerzo, que sí vale la renuncia, el sacrificio de alguien que se esfuerza por algo mayor, cuando nos esforzamos y renunciamos a tantas cosas que hasta lícitas podrían ser, pero son para el reino de los cielos, para las cosas más altas. El joven que pues se entrega a un estudio profundo para concluir su carrera universitaria tiene que renunciar a la novia, a veces a la fiesta, a veces a los amigos, a veces a su tiempo de descanso personal o esparcimiento y diversión. Cuando alguien ama, se va entregando, el Señor nos enseña entonces que aunque vamos en este momento con la lágrima, ¿verdad?, cargando la semilla, regresaremos con gozo, con nuestras gavillas, el fruto de la entrega y el sacrificio. Valen la vida, valen la pena en el nombre del Señor. Nadie podrá quitarnos nuestra alegría. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, el entrenamiento. El entrenamiento es un vocablo común en los ambientes deportivos o del orden de la disciplina. Sin embargo, no es exclusivo. Considerando que es un concepto que involucra la educación de la persona, lo tenemos que considerar en la formación del discípulo cristiano y sobre todo en la formación del misionero. El atleta necesita desarrollar una serie de disciplinas que lo capacitan para enfrentar la competencia. El dominio de su especialidad dependerá en gran proporción del entrenamiento que haga para mejorar el rendimiento. El entrenamiento tendrá que llegar a generar hábitos que se traduzcan en reacciones ante el estímulo de la competencia. La repetición de ejercicios y el aumento en la exigencia de los mismos entrenamientos lo llevan a mejorar para garantizar el éxito. Lo mismo deberá ser para quien quiera seguir a Jesús y asumir el estilo de vida que pide su Evangelio. No por nada San Pablo
compara el camino del cristiano como una carrera en el estadio. No saben que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno es el que consigue el premio. Igualmente corran para que consigan el premio. Todo atleta se controla en todas las cosas, ellos en efecto, por conseguir una corona que se marchita. En cambio nosotros por una inmortal. Así pues yo corro, no como uno que está extraviado, igualmente peleo, no como quien da golpes al aire. Sin embargo controlo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros llegue a ser desacreditado. Chéquenlo en 1 Corintios 9, 25 al 27. Nadie mejor para decir esto. San Pablo ha sido no solo una de las grandes personalidades cristianas, un pilar en la vida de la Iglesia, sino uno de los más grandes misioneros de la historia de la evangelización. Según Pablo, el cristiano tiene que ser un atleta y como ellos competir para entrenar y someter el cuerpo. Este aspecto apunta a la vida, a la virtud que se necesita para desarrollar una verdadera vida cristiana, ahí donde uno tiene que vivir y testimoniar. Si todo cristiano lo necesita, hemos de entender en qué medida lo requiere el misionero. San Pablo nos regala una de las más elocuentes argumentaciones de la validez de su condición de apóstol y misionero en la 2 Corintios 11, 23 al 29. Ahí presenta lo que tuvo que enfrentar por ser fiel al mandato de Cristo. Una lista de situaciones duras que le exigieron fuerza de voluntad, fuerza física, temple, afectivo y emotivo. En suma, una fuerte disposición psicológica y espiritual, lo cual no llega sin el ejercicio de las facultades, incluso del cuerpo. La vida cristiana es un camino en el que el hombre va forjando un espíritu moldeado por el Evangelio, por la acción de la gracia de Dios, pero también con el esfuerzo y entrenamiento de la persona. El misionero vive su servicio como el atleta, vive la competencia, la intensidad, la perseverancia hasta el final y el éxito. Dependerá una buena medida de su entrenamiento en las virtudes, el resto será obra de Dios. Hermanos, en el tema de hoy, entrenamiento. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Teófilo de Corte Santo. En el martirologio romano en Fucecchio de la Toscana, San Teófilo de Corte, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, quien propagó en gran manera las casas de retiro para los frailes, mostrando una gran devoción a la pasión del Señor y a la Virgen María. La fecha de beatificación fue el 19 de enero de 1896 por el Papa León XIII, y la canonización corrió a cargo del Papa Pío XI el 29 de junio de 1930. Nació en Corte de Córcega, hijo de una familia rica de nombre Signori. Se llamaba Blas, pero cambió su nombre cuando se hizo franciscano. Primero se hizo capuchino, huyendo furtivamente de su casa, pero luego cambió por el hábito franciscano porque su familia era benefactora de estos frailes. Terminó los estudios de filosofía en Roma y los de teología en Nápoles. Fue ordenado sacerdote en 1700. A él se le atribuye la promoción de los retiros para los religiosos. Hacía 2 horas de oración en común, los matines, y observaba la abstinencia cuaresmal durante 6 meses. Empezó a ir y venir entre el convento de Civitella y el de Palombara Sabina, donde comenzó los 2 primeros retiros con su superior, el beato Tomás de Cori. Tenía un temperamento pasional y fogoso, pero fue siempre paciente y delicadísimo, teniendo en cuenta que no tuvo una vida fácil para promover estos retiros, ya que sus superiores lo elegían para aquellos lugares donde las relaciones humanas eran difíciles. Superó toda clase de dificultades con la dulzura y tenacidad, suavizando todas las asperezas. Uno de los últimos reconocimientos lo tuvo en Toscana, en Fucecchio, donde el último descendiente de los Medici, el gran duque Gian Gastone, apoyó su obra que, como siempre, aparecía al principio llena de dificultades y obstáculos. Superó con dulzura todas esas dificultades y en 1730 pasó a la isla de Córcega, pero 4 años más tarde fue llamado de nuevo a Italia, en Fucecchio, donde era guardián del convento. Murió ejemplarmente a los 64 años de edad, después de haber pedido perdón a sus cohermanos por las faltas que pesaban sobre su delicadísima conciencia. En Santos y Conversos, este santo muy interesante, Teófilo de Corte, sacerdote.
En la Rola del Alma no solo recomendamos la rola, la canción, sino hasta el video. Se llama El divorcio, canción de hijos para los padres en separación. El canal de YouTube se llama Guatemala 502 y le damos un fuerte saludo y un abrazo a nuestros hermanos guatemaltecos que están con nosotros. Un abrazo a nuestra hermana Carla, evangelizadora. Un abrazo al padre Willy, que también colabora con nosotros. Dios les bendiga. Vamos a escuchar El divorcio, canción de hijos para los padres. Está fuertecito. Que peleaban mucho, que se fue el amor y que lo mejor fue decir ahí tuvo. De pronto tomaron. En el chiste. Oye, amigo, ¿cuánto dijiste que te costó esa terapia para dejar de comer o de pensar en pura comida? Y el amigo le contesta, 500 pesos. Ay, otra vez. Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, fíjense ustedes que al estudiar la Biblia hay que tener en cuenta los siguientes 7 aspectos. De otra manera es posible interpretar mensajes equivocados e incluso contrarios a lo que quiso decir Dios a través de la Sagrada Escritura. Esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Número 1. Recuerda que la Biblia es divina y humana a la vez. La Biblia es divina porque viene de Dios y Él se revela a través de ella. Es humana porque fue escrita por autores humanos que reflejan su personalidad, conocimiento y cultura, con palabras humanas. La Biblia nos revela la naturaleza de Dios, su plan para la humanidad y su obra salvadora en el mundo, llamada Historia de Salvación. Todo llega a su plenitud en Jesús, Salvador de todos. Número 2. Escucha a Dios que te habla. La Biblia nos permite un encuentro con Dios que afecta a toda nuestra persona. Cuando experimentamos su presencia, nuestro discernimiento es iluminado por su Espíritu. Cuando reflexionamos iluminados con la palabra de Dios, nos conocemos mejor. ¿Quién soy? ¿Qué hago con mi libertad y mi vida, mis valores y limitaciones? La Biblia nos llama a ser hermanos con los demás y a construir comunidad. Nos relaciona con la Iglesia local y universal y nos hace ver nuestra vocación personal en ella. También nos une a la sociedad y nos compromete a construir la civilización del amor. Número 3. Identifica el tema central del texto. Para comprender el sentido de un texto, ayuda a leer todo el capítulo y la introducción del libro. Los autores bíblicos escribían un tema central. Por ejemplo, para saber lo que quería enseñarnos Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, leer los 2 primeros versículos del capítulo 15 de Lucas. Jesús respondía con esta historia a quienes lo criticaban para acoger a los pecadores. Esta parábola nos hace ver a Dios como un Padre que espera nuestra conversión para perdonarnos y abrazarnos. Se alegra al saber que un pecador se arrepiente. Lucas 15, 11 al 32. Número 4. Sitúa históricamente al autor y a los destinatarios del libro. Hay pasajes en la Biblia que solo tienen sentido en la situación histórica del autor. La introducción de cada libro ayudará a conocerla. Por ejemplo, en Amós 5, 21 al 23, Dios dice a su pueblo: odio, desprecio sus fiestas, me disgustan sus celebraciones, aparten de mí el ruido de sus cánticos, no quiero oír más la música de sus arpas. ¿Acaso a Dios no le gusta que lo alaben? Examine el contexto antes de llegar a las conclusiones. La introducción a Amós dice que Dios envió a ese profeta para convertir a los ricos que explotaban a los pobres y al mismo tiempo participaban en fiestas religiosas. Por lo tanto, su mensaje es que Dios rechaza a la hipocresía y la injusticia. Punto número 5. Considera el mensaje de la Biblia entera. Un sabio refrán dice: usa la Biblia para interpretar la Biblia. La misma Biblia puede ayudarte a entender sus diferentes pasajes. Busca los lugares paralelos o pasajes semejantes de otros libros. Recuerda que la revelación plena es Jesús. Así como no todos los textos tienen el mismo peso, hay quienes se centran en una religión bíblica, ignoran lo demás y llegan a conclusiones absurdas. Por ejemplo, algunas comunidades prohíben que las mujeres ejerzan puestos de liderazgo, apoyándose en 1 Corintios 14, 34, que dice que las mujeres guarden silencio en las asambleas. Ignoran que Pablo, en otra carta, alaba a las mujeres que ejercían el diaconado y eran líderes en su comunidad. 1 Timoteo 8:13, 6:13 y Romanos 16:1. Número 6. Interpreta el mensaje desde la perspectiva cristiana. Encontrar a Dios en su palabra nos hace dirigir la mirada a nuestros hermanos. Conocer la buena nueva de Jesús nos lleva a transmitirla con amor a quienes nos rodean.
El Espíritu Santo que transformó y envió a los apóstoles en Pentecostés nos llena de fe, amor y vida para proclamar la palabra, como dice Pablo. Y pobre de mí si no anunciar el Evangelio. 1 Corintios 9, 16. Es al vivir nuestra misión que crece nuestra comunión con Dios y se prolonga el encuentro con Dios al proyectarlo con los demás. Número 7. Atiende las enseñanzas de la Iglesia. Los católicos consideramos que para interpretar la Biblia hay que seguir las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Los obispos tienen la responsabilidad de interpretar y enseñar adecuadamente la revelación de la Biblia. Ellos cuentan con la colaboración de expertos bíblicos, sacerdotes y laicos capacitados. Los artículos llamados Perspectiva Católica subrayan las principales enseñanzas de la Iglesia sobre pasajes importantes, considerando estos 7 puntos en curiosidades. Pues para la buena onda de hoy reconocemos a todos los amigos y hermanos que nos ayudaron en el Festival del Día de la Madre del sábado pasado. Y sobre todo gracias a las mamás que contribuyeron actuando, apoyando a sus hijos, estando con ellos. Qué especial importante es esto. En algunos momentos, por algunas situaciones, difícilmente algunos padres pueden acompañar a sus hijos porque están trabajando. Y como que se queda esa herida en el alma, ¿no? De que mis papás no vinieron a verme, no vinieron a apoyarme. Pero bueno, son las situaciones de la vida. Apoyar a los hijos y bendecirlos de esta manera es siempre muy recomendable. Y en este sentido también podemos decir que como parroquia nos preocupamos en la promoción. Y la promoción de la gente también es una ayuda de pastoral social, donde se ayuda a las personas a conocer sus mismos talentos, a reproducir sus capacidades y ayudarles a vencer sus miedos. A mí me impresiona que en este festival pues salieron muchos talentos, muchos chavitos, chavitas que cantan bien, otros que actúan, que tienen ya el talento nato, hay que trabajar un poquito en algunos, pero en la mayoría vencieron el miedo de subirse a un escenario con un micrófono. Qué interesante. Y la participación de los jóvenes y de los que coordinan catequesis, los que coordinan a los monaguillos, los que coordinan a la Judea, personas abiertas y dispuestas. Con esta disposición hay que poner un proyecto importante y las cosas saldrán mucho mejor. Y gracias también a todas las mamás que sin duda apoyan a sus hijos. No se olviden que mañana tenemos la Santa Misa a las 4 de la tarde en la Basílica de Guadalupe, en honor a Dios. Siempre Él es el primero y por Él es la Santa Misa, encomendándonos a su presencia. Bendiciones a nuestro movimiento de cursillos para que sigamos de colores. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por estar conmigo. Seguimos pidiendo por más vocaciones sacerdotales a la vida consagrada. Like al video, por favor, y gracias por ser nuevos suscriptores y hermanos de esta familia grande que se llama Espíritu Canal. Gracias por ver nuestros videos. Ahí hay bastantes ya de diferentes temas que nos pueden ayudar en nuestro camino de fe. De eso se trata, que se conozca más al Señor y que se ame más, si no, ¿para qué?